Bienvenidos chicos a este video tutorial en el cual estaremos trabajando lo que son los siglos dentro de la programación. Antes de comenzar a trabajar el tema de los siglos en la programación, es importante que nos preguntamos qué significa el concepto. El concepto de siglos apunta a algo que se repite, a algo cíclico, a algo que va a volver a empezar una y otra vez. Vemos la presencia de los siglos en muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Y por ejemplo, si pensamos en algunas de esas cosas que nos suceden en el día a día, tenemos que en nuestra vida nos enfrentamos, por ejemplo, a las estaciones del año. Las estaciones del año son un ciclo que ocurre en nuestro planeta, en el cual nos enfrentamos que primero tenemos que ocurre la primavera, después el verano, el otoño, el invierno, y después se va a repetir constantemente. Así chicos, podemos pensar en muchos siglos, el ciclo de la vida, el ciclo del agua, entre otras muchas cosas. Inclusive en nuestra rutina diaria nos enfrentamos a los ciclos. En programación chicos, es importante que conozcamos cuáles son los siglos que existen y podamos saber las especificaciones de cada uno de ellos para poder decidir cuál utilizar y en qué momento. Entonces podemos definir que un siglo es una secuencia que ejecuta repetidas veces por una instrucción un trozo de código hasta que la condición asignada a dicho bucle o dicha secuencia deja de cumplirse. Los tres siglos más conocidos en programación son el siglo for, el siglo while y el siglo do while. Entonces, a continuación, veremos en detalle cada uno de ellos para que sepamos cuál es su característica y cuándo ocupar uno u otro. Entonces, para ello, trabajaremos con el lenguaje de programación Python. En Python, tenemos la existencia del siglo while y el siglo for. Sin embargo, el siglo do también lo podemos crear a partir del siglo while. También se lo conoce como siglo do while. Entonces, primero, veamos el siglo while o el siglo mientras. La primera característica importante del siglo while es que debemos saber que este siglo valida una condición antes de entrar al siglo, ya que cuando llegamos a esa línea de código nos preguntamos, ¿esta condición se cumple? Y si se cumple, entonces entramos al siglo y el siglo se va a comenzar a ejecutar. Sin embargo, si llegamos a ese punto y la condición nunca se cumplió, entonces podría nunca ejecutarse el siglo. También tenemos una característica que dice que el siglo deja de ejecutarse, en el caso de que entre al siglo, se deja de ejecutar cuando se deja de cumplir una condición. Entonces esta es una característica muy importante, ya que nos sirve particularmente para trabajar lo que son las validaciones, por ejemplo, o cuando queremos sacar información de ciertos listados o ciertos arreglos, también nos sirven, ya que preguntamos que si hay información, entramos y comenzamos a sacar información. El siglo while se va a ocupar para diferentes cosas, pero es importante que sepamos que siempre, antes de entrar al siglo, vamos a validar una condición. El siglo do, por su parte, el siglo do podemos decir como siglo hacer, este siglo valida una condición una vez que ya estamos dentro del siglo. Entonces, para ello, ya comenzamos con la base que el siglo do se debe ejecutar al menos una vez. Y una vez dentro del siglo, validamos una condición que si esa condición se cumple, el siglo deja de ejecutarse. En el caso de Python, el siglo do está asociado a un comando que se conoce como break, que es para romper con el siglo, y vamos a verlo en funcionamiento. Por otra parte, tenemos lo que es el siglo for, que también se conoce como el siglo para, y este siglo se utiliza cuando sabemos la cantidad de veces que vamos a ejecutar un ciclo. Se suele utilizar principalmente con las listas y con arreglos, ya que el siglo for va a ser muy útil para recorrer las posiciones que hay en una lista, las posiciones de un arreglo, o bien las posiciones inclusive de un carácter. Entonces, si yo sé cuántas veces quiero repetir un ciclo, el siglo for debiese ser el siglo que estaría ocupando. Entonces aquí vemos tres siglos diferentes que podemos utilizar al momento de programar. Es importante que lo conozcamos a nivel de código, pero acá trabajando particularmente con Python. Entonces vamos a trabajar lo que es el siglo while. En el caso del siglo while hemos dicho que es un siglo que valida primero que todo una condición. Si esa condición se cumple, entramos al siglo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos un número que es igual a 4. Entonces acá colocamos el siglo while, que mientras número sea mayor
que 10, vamos a entrar al siglo. Y lo que vamos a hacer es imprimir ese número. Entonces creo que se fijan. Número vale 4. La pregunta es, ¿número es mayor que 10? En este caso, número no es mayor que 10, por lo tanto, nunca va a entrar al siglo y esto nunca se va a ejecutar. Si yo presiono F5, vemos acá el resultado. Está bajito, que no sucede nada. Vamos de nuevo. Vemos que no pasa absolutamente nada. En el caso, chicos, de que número valga más que 10, por ejemplo, valga 13 mayor que 10, entonces entramos y se imprime el número. Sin embargo, acá vemos que el número se mantiene como 13, por lo tanto esto va a ser un bucle infinito. Miren acá abajo. Vemos que se imprime constantemente el 13 y no deja de ejecutarse. Eso es un error en programación. No podemos dejar que un siglo esté constantemente ejecutándose al infinito, ya que estamos ocupando recursos y en algún momento debiésemos validar o transformar o convertir el número en otra cosa. Por ejemplo, vamos a pedir al usuario que ingrese un número. Ingrese un número. Si presiono F5, vemos acá abajo que primero vale 13, entonces se imprimen 13. Si yo coloco, no sé, 150, vemos que me vuelve a preguntar por el número. Si coloco 200, si coloco 1000, 1000, bueno, 1000, me vuelve a preguntar el número, porque me va a hacer esa pregunta hasta que se deje de cumplir esa condición. Vale decir que el número no sea mayor que 10. Cuando no sea mayor que 10, entonces salimos. Si vale 10, 10 no es mayor que 10, por lo tanto, se termina de ejecutar el siglo. Entonces vemos que el siglo while valida primero una condición para entrar dentro del siglo y ejecutarse. ¿Pero para qué me sirve un siglo while entonces? Una utilidad que tiene el siglo, por ejemplo, es que si yo le preguntara, no sé, la edad a alguien, input, ingrese su edad, y una vez que me ingresa la edad, yo quiero que esta persona, por ejemplo, debe ser mayor de edad. Y voy a validar que acá a través de un siglo de que la edad sea mayor de edad. Entonces, por ejemplo, validamos while que mientras edad sea menor a 18, entonces vamos a entrar al siglo. Porque si edad es menor a 18 no se está cumpliendo la condición que le estoy planteando. Le vamos a marcar el error. Su edad debe ser mayor o igual a 18. Y en caso contrario, vamos a volver a pedir la edad en este caso. Input, vuelva, bajar las comillas, vuelva a ingresar su edad. Entonces presionamos F5 y veamos lo que pasa. Nos pide la edad. Entonces me está pidiendo, me está obligando, acá la condición es que debo ser mayor de edad. Si coloco que tengo 5 años, dice su edad debe ser mayor o igual a 18, vuelve a ingresar su edad. Tengo 14 años, me vuelvo a preguntar la edad. Y si tengo 18 años, me deja entrar. Si se dan cuenta, esta validación con el siglo while hemos hecho que va a volver a hacer la pregunta de la edad hasta que me señalen que es mayor de edad. De esa forma podemos ocupar el siglo while para hacer validaciones. Dicho eso, ya tenemos un poco el funcionamiento de lo que sería el siglo while. Ahora veamos cuál es la utilidad del siglo do. Hemos dicho anteriormente que el siglo do while, o el siglo do, es un siglo el cual siempre se va a entrar al menos una vez. Y una vez dentro del siglo se hace una validación para romper con el siglo. Por ejemplo, en este caso, como les planteé, en el Python el siglo do como tal, como siglo do, no existe. Sin embargo, lo podemos crear con el siglo while. Colocamos while true. Entonces mientras esto sea verdadero, entonces se va a ejecutar el siglo. Y acá adentro, por ejemplo, podemos imprimir hola.
Y evidentemente si yo imprimo esto se va a imprimir constantemente, porque mientras sea verdadero se ejecuta. Y en este caso siempre va a ser verdadero. Entonces miren, F5 se imprime el hola infinitamente. Entonces para romper con eso existe el comando que les planteé que se llama break. Entonces el break lo que hace es romper con el ciclo. En este caso, evidentemente, no tendría mucho sentido hacer un break de inmediato, ya que si yo lo ejecuto, el hola simplemente se va a imprimir una vez. Y si yo ocupo el comando break antes del hola, el print hola no se imprime nunca. Entonces la idea es que este ciclo lo utilicemos en un momento después que se planteó toda la ejecución del ciclo. Después, por ejemplo, vamos a preguntar, no sé, vamos a poner una variable, respuesta, que va a ser igual a input, y le vamos a preguntar que sea continuar. Entonces podría ser sí o no. Sí o no. Entonces cuando la persona diga que sí, el ciclo va a continuar. Pero cuando se diga que no, entonces validamos if respuesta es igual, en este caso a no. Vamos a obligar que respuesta sea mayúscula upper. Entonces si respuesta es igual a no, entonces rompemos el ciclo. Entonces en este caso, fíjense que es al revés un poco del ciclo while, porque en el ciclo while validamos que mientras esta condición se cumpla, acá edad sea menor de 18, se repite el ciclo. Acá cuando esta condición se cumpla, se termina con el ciclo, es al revés. Entonces miren, F5. Vamos acá abajo, ¿desea continuar? Yo digo que sí. Entonces si vuelvo a preguntar, claro que sí. Sí, sí, sí. Entonces cada vez que yo responda que deseo continuar, se va a repetir. Pero en el caso de que diga que no, se rompe todo el ciclo. Entonces con eso hemos visto que en este caso la respuesta o la condición cuando se cumple, el centro del if, se ejecuta el break y en ese momento que se ejecuta el break se termina la ejecución del ciclo. Entonces ahí tenemos una segunda forma o un segundo ciclo para poder desarrollar. Este ciclo sirve harto para hacer lo que son menús. Por ejemplo, no sé, acá le podemos preguntar al usuario varias cosas. Acá le vamos a preguntar, no sé, qué desea hacer, que sea comprar un completo, una bebida. Después hacemos acá, por ejemplo, no sé, podemos comprar un helado. Y una vez que le mostramos las opciones, le preguntamos opción int input, y acá entonces si acá le indicamos que seleccione una opción y vamos validando cada una de ellas, por ejemplo con el comando if que ya conocimos en unidades anteriores. If opción es igual a 1, entonces está comprando un completo. Después pregunto con el if si opción es igual a 2, entonces está comprando una bebida. El if si opción es igual a 3, entonces print está comprando un helado. Podríamos marcar inclusive la opción else, la cual diga opción inválida, opción no válida, y después se le va a preguntar si desea continuar. Entonces miren, de esta manera, vemos acá rápidamente el ciclo que funciona de la siguiente manera: completo, bebida, helado. Yo quiero un completo, entonces compré un completo. ¿Desea continuar? Sí, claro. Entonces se ejecuta de nuevo. ¿Qué deseo comprar? No sé, una bebida, opción 2. Bebida, ok. ¿Desea continuar? Sí, claro. Opción 3, helado. Compré un helado hasta que yo diga que no. Y cuando digo que no quiero continuar, se detiene la ejecución del menú. También otra forma de hacer esto es, en lugar de hacer el break acá, se le marca una opción dentro del menú al usuario, por ejemplo, como la opción salir. Entonces ahora marcamos que la opción 4 es para romper con el ciclo. Entonces acá adentro preguntamos que si opción es igual a 4, entonces
le damos las gracias. Gracias por utilizar la aplicación app y marcamos el break. Entonces de esa manera, veamos acá, vamos a ejecutar siempre este siglo. Vamos a estar preguntando por qué desea comprar y él va a ir marcando hasta que nos marque la opción de salida, que es la opción 4. Y acá marcamos que el 4 aparece el comando break. Y una vez que aparece el break, se rompe con el ciclo. Veamos. Y vamos a ejecutarlo de nuevo porque dejé poco espacio para la consola. Así tenemos completo, bebida, helado y salir. Si marco 1, completo, ok. 2, bebida. 3, helado. Y 4, salir. Y ahí termina la ejecución. Y hemos visto entonces que el programa funciona ocupando el siglo while. Entonces hemos visto dos comandos. El siglo while para validar, el siglo do while para, por ejemplo, ocupar lo que son menús. Y por último tenemos el siglo for. El siglo for, como representamos en un momento, es un ciclo que vamos a utilizar cuando sabemos cuántas veces queremos ejecutar algo. Por ejemplo, si yo coloco for y in range en la forma de escribir, y acá indico la cantidad de veces que quiero repetir un ciclo, por ejemplo, quiero repetirlo 5 veces, entonces, miren lo que pasa. Le coloco hola. Entonces, con esta estructura, estoy diciendo que este ciclo se va a ejecutar 5 veces. For i para i dentro del rango 5, para i en el rango 5, y sería nuestro índice. Cada vez que va ocurriendo el ciclo, esta i va cambiando, comienza en 0 y comienza a ejecutarse hasta que se cumpla, que se llegue a 5. Entonces miren acá, si yo imprimo este ciclo, vemos que se imprime 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces por eso este for es bastante rápido de escribir, pero tenemos que saber cuántas veces lo vamos a ejecutar. Mientras en la validación de la edad yo no sé cuántas veces la persona se va a equivocar, solamente se ejecuta. Mientras en el menú yo no sé cuántos productos se van a vender, sino que se va a ejecutar hasta que se marque salir. En el siglo for yo sé cuántas veces se ejecuta, entonces esa cantidad de veces yo la muestro acá. Y vamos acá, por ejemplo, a mostrar el siglo, la variable i, que es nuestro índice. Entonces, por ejemplo, si yo coloco hola y acá muestro la i, voy a colocar la f, y acá colocamos i, vamos a ver el resultado de i. ¿Qué es lo que vale i? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces i vale la primera iteración, un 0. Después aumenta el 1 y vale 1. Hasta que llega a 5. Cuando llega a 5 no se cumple y sale. Es muy similar a lo que pasa con el siglo while, pero acá estamos validando una variable que va incrementando de 1 en 1 hasta que llega al rango que se ha pedido. Si yo quiero aumentar esto a 10, entonces miren, se va a imprimir de 0 a 9, es decir, 10 veces. Si yo quisiera que esto fuese en orden, vamos a imprimir solamente la i. Por ejemplo, no que aparezca de 0 a 9, sino que aparezca de 1 a 10. Entonces simplemente vamos a sumar 1 a nuestra variable i, que es el índice. De esa manera vemos que el siglo se ejecuta de 1 hasta 10. Ahora, supongamos que no soy yo el que determina cuántas veces se va a ejecutar for, sino que vamos a preguntar la cantidad. Cantidad es igual a input ingrese cantidad. Entonces con la cantidad que la persona me diga, el número que ella me diga, yo voy a ejecutar el ciclo. Por ejemplo, acá, si digo que quiero 3 veces, entonces se imprime del 1 hasta el 3. Si quiero, no sé, 40 veces, entonces se imprime del 1 al 40. Si quiero que se imprima 1000 veces, entonces se imprime hasta el 1000. Y así podemos ir determinando la cantidad de veces que se va a ejecutar. El siglo for entonces lo estamos utilizando cuando sabemos cuántas veces queremos ejecutar un siglo. Imaginemos, por ejemplo, no sé, imaginemos acá que queremos preguntarle a las personas qué opinan sobre algo. Vamos a hacer una encuesta, por ejemplo. Entonces le vamos a preguntar, la pregunta va a ser print, ¿qué
¿qué opinas de, no sé, por ejemplo, de la informática? Entonces acá, ¿qué viene de la informática? Podemos clasificarlo, por ejemplo, print 1, muy bueno. Print 2, bueno. Print 3, regular. Print 4, no me interesa. Entonces le podemos preguntar a la persona, en este caso respuesta es igual a int input seleccione. Entonces de esta manera vamos a ver que vamos a hacer una cantidad de preguntas según las veces. Vamos a notar el encuestado, por ejemplo, encuestado número 1. Y aquí, dependiendo de la cantidad de veces que yo indique, no sé, la cantidad de personas que voy a encuestar, le puedo preguntar no qué opinas, porque opinión quiere decir que me digan que se explayen, perdón. En este caso, ¿cómo calificarías la informática? Como muy buena, regular o no me interesa. Entonces miren. Entonces acá, no sé, pensemos que le vamos a hacer esta pregunta a 4 personas. ¿Cómo clasificarías a la informática? Como tema, como profesión. Muy buena la informática, es buena, es regular, no me interesa. Y no sé, a mí me gusta, muy buena. Después otra persona, regular. Otra persona no le interesa. Y a otra, buena. Entonces, preguntamos a 4 personas diferentes. Ahí, persona encuestado 3, encuestado 2. Cuando llegó al 4, se terminó de ejecutar, ya que he marcado que eran 4 personas. Y así hemos visto entonces que el siglo for lo podemos ocupar cuando sabemos cuántas veces vamos a ejecutar algo. Pero no solamente se va a ocupar para esto, les comenté un principio que sirve para trabajar con listas y arreglos. Entonces, por ejemplo, si yo en lugar de trabajar con números, vamos a borrar este contenido, borrar todo mejor. Imaginemos que, por ejemplo, yo tengo una lista de personas, lista, es igual, y aquí vamos a marcar el formato lista, que es, por ejemplo, tenemos a Luis, tenemos acá a Camila, tenemos acá a Felipe, tenemos acá a Valentina. Entonces, si yo ahora quiero sacar a cada uno de estos personajes dentro de un siglo, ocupamos el siglo for. Y ahora, en lugar de colocar in range, ya que no vamos a trabajar con un rango numérico, sino con una lista, colocamos in lista, 2 puntos, y vamos a imprimir, fíjense acá, la letra I. Ahora I no está trabajando con números, sino que está trabajando con una lista de personas. Entonces cuando presione F5 en este caso, ejecuta el programa, vamos a ver, abajito, que aparece Luis, Camila, Valentina y Felipe. De esa manera entonces le puedo ir preguntando a cada uno de ellos algo respecto a lo que yo quiera hacer. O hacer por ejemplo, un informe personalizado para Luis, Camila, Felipe y Valentina. Entonces podemos trabajar también las listas con el comando y el siglo for. Entonces hasta acá, chicos, hemos trabajado estos 3 siglos que se ocupan en programación: el siglo while, siglo do y el siglo for. Espero que se haya entendido la característica de cada uno de ellos, se haya entendido su utilidad, y de esa manera vamos a seguir profundizando en este contenido en próximos videos. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima.